Creía que ya estaba haciendo todo bien con mi dinero. Ahorraba todos los meses, evitaba gastos innecesarios y nunca me salía del plan. Pero cuando vi cuánto había crecido mi dinero, después de un año me llevé una decepción enorme. Ese día entendí que el problema no era cuánto ahorraba, era algo mucho más importante que nadie me había explicado. Y si no lo entendés, probablemente estés cometiendo el mismo error. Un perro pasó años haciendo lo que todos decían que había que hacer. Guardaba una parte de lo que ganaba cada mes. Lo enterraba en el lugar más seguro que conocía y esperaba que con el tiempo aquello se convirtiera en algo grande. Un día abrió la cuenta y encontró que después de 12 meses de disciplina, de renuncias, de meses donde eligió guardar en lugar de gastar, sus huesos habían crecido lo suficiente para pagar un día de comida. No una temporada, no una semana, un día. Y ahí fue donde entendió que había confundido dos cosas que parecían iguales, pero no lo eran en absoluto. Guardar huesos y hacer que los huesos crezcan son dos trabajos completamente distintos. El primer trabajo te protege, el segundo te libera. Un hueso enterrado en el lugar más seguro del parque sigue siendo el mismo hueso 10 años después, apenas un poco más grande por los intereses mínimos que nadie realmente nota. Ese mismo hueso puesto a trabajar en el lugar correcto, en el plazo correcto, puede convertirse en 10. La diferencia no está en el hueso, está en la decisión de qué hacer con él una vez que ya está guardado. El primer punto que casi nadie dice en voz alta es que invertir no reemplaza el trabajo. El perro que cree que va a enriquecerse rápido poniendo huesos en algún lugar mágico mientras deja de cazar está construyendo sobre una ilusión. Primero generas huesos con tu esfuerzo, después haces que esos huesos generen más huesos solos, en ese orden, sin saltar pasos. El trabajo es el motor que produce el material, la inversión es el mecanismo que multiplica lo que el motor ya produjo. Un motor sin combustible no va a ningún lado, y el combustible son los huesos que el perro sigue generando mientras el resto trabaja en silencio. El segundo punto es que no todas las inversiones hablan el mismo idioma. Existe una escala. En un extremo, instrumentos que duermen tranquilos, sin grandes sorpresas. En el otro, apuestas volátiles que pueden triplicarse o esfumarse en una sola semana. Quien no sabe en qué parte de esta escala está parado, no invierte, apuesta sin saberla. El tercero es que las mejores inversiones para empezar son las más aburridas. Fondos que replican cientos de negocios y crecen despacio. La emoción en las inversiones es casi siempre una alerta, no una oportunidad. El perro que busca la historia más emocionante suele ser el que termina contando cómo perdió todo. El cuarto es la liquidez, una cuestión de supervivencia. ¿Cuánto tiempo podés vivir sin ver ese hueso? Algunas inversiones devuelven el capital en horas, otras lo bloquean años. El problema es que liquidez y rendimiento son opuestos. El que más crece suele exigir que te olvides del capital por un tiempo que parece imposible, pero esa espera es el mecanismo. El interés compuesto no es una metáfora, es una operación matemática agresiva. Quien saca el hueso antes de que madure, apaga el proceso justo cuando empezaba a ponerse interesante. El quinto es la diversificación, tu único escudo contra la certeza de que algo sólido terminará rompiéndose. Poner todos los huesos en un mismo lugar es apostar a que ese lugar no fallará, y los lugares fallan. Diversificar no elimina riesgo, lo contiene para que un error duela, pero no destruya. Eso sí, diversificar mal, poner todo en el mismo parque, no sirve. La verdadera distribución exige cruzar activos, geografías y plazos. Construir eso desde cero requiere un conocimiento que el principiante aún no tiene. Eso lleva directo al sexto punto, que es donde la conversación se vuelve concreta de una forma que cambia lo que el perro va a hacer mañana. Existe un instrumento que resuelve el problema de la diversificación sin requerir que el perro entienda cada negocio en el que está poniendo sus huesos. Se llama ETF, que en términos del parque funciona exactamente así. En lugar de elegir un solo árbol para enterrar todo, el perro compra una fracción de cientos de árboles al mismo tiempo con un solo movimiento. Si uno de esos árboles muere, el impacto sobre el total es mínimo, porque el resto sigue en pie. Y si el parque en general crece, el perro crece con él sin haber tenido que estudiar cada árbol por separado, sin haber tenido que adivinar cuál iba a ganar y cuál iba a perder. Los ETFs no son la herramienta más emocionante del mercado, son la herramienta que más veces ha ganado a largo plazo a los perros que creyeron que podían elegir mejor que el promedio, y eso incluye a la mayoría de los gestores profesionales que cobran comisiones altas por intentar hacerla. La estadística es incómoda, pero es consistente. Batir al mercado de forma sostenida en el tiempo es algo que muy pocos logran y que nadie garantiza. Seguir al mercado de forma consistente, en cambio, es algo que un ETF hace por definición, con costos mínimos y sin requerir que el perro tome decisiones que podrían costarle años de trabajo acumulado. Y justo cuando eso
empieza a sonar como la respuesta final, aparece la pregunta que nadie había hecho todavía. ¿Qué pasa cuando el mercado entero cae? Porque cae. Siempre ha caído. Y lo que el perro hace en ese momento es exactamente lo que separa a quien construye riqueza de quien simplemente la observa desde afuera. El séptimo punto cambia el tono porque dejamos de hablar de mercados para hablar de negocios reales. Comprar una acción es comprar un pedazo concreto de una empresa que toma decisiones todos los días. Aquí existen dos caminos: los negocios que reparten dividendos como un árbol que da fruta cada temporada y los que reinvierten todo para crecer más profundo y multiplicar su valor a futuro. Ninguno es superior. La elección depende de tu etapa. ¿Buscas flujo constante para vivir hoy o estás en fase de acumulación? ¿Capaz de esperar años para ver resultados? Entender esto no es estética, es estrategia basada en tu realidad. El octavo punto divide opiniones porque Bitcoin opera con una lógica ajena a todo lo anterior. No tiene empleados, ni produce carne, ni ofrece balances. Su precio depende únicamente de lo que el próximo perro esté dispuesto a pagar, lo que lo hace capaz de multiplicar tu inversión en meses o reducirla a la mitad en semanas sin una causa real detrás. Distinguir de antemano si te irá bien o mal es imposible, incluso para expertos. Por eso, Bitcoin nunca debería ser el centro de tu mapa, sino el borde. Solo invierte la porción pequeña que puedas ver desaparecer por completo sin que cambie tu rumbo. Poner más es apostar con esperanza disfrazada de análisis. El noveno punto es el más molesto, porque la ley fundamental que no admite excepciones en la historia del capital. A mayor rentabilidad prometida, mayor es el riesgo real que estás cargando. Siempre. Esta relación no es una opinión ni una tendencia pasajera, es la mecánica básica, inmutable, de cómo funciona el dinero cuando se mueve en cualquier mercado del mundo. Los instrumentos que ofrecen retornos bajos y predecibles son económicos de ofrecer precisamente porque el riesgo que arrastran es mínimo. En cambio, los instrumentos que ofrecen retornos altos y explosivos existen porque sin esa promesa de ganancias masivas, ningún perro en su sano juicio aceptaría cargar con el nivel de peligro que llevan oculto en sus entrañas. Por eso, cuando alguien aparece con la promesa de combinar ambos mundos, retornos altísimos con riesgo inexistente o mínimo, no te estás describiendo una oportunidad dorada, estás describiendo la anatomía exacta y predecible de una estafa. Entender esa regla es el filtro más valioso que puedes adquirir porque te ahorrará más huesos que cualquier estrategia de inversión sofisticada. Y recuerda esto, el verdadero costo de caer en la promesa equivocada no es solo perder el capital que pusiste, es perder el recurso más escaso y no renovable que tenés, el tiempo. Es perder años enteros de crecimiento que ese dinero necesitaba para convertirse en algo que realmente cambie tu realidad. El décimo punto es el que cierra todo y al mismo tiempo no cierra absolutamente nada, porque la inversión perfecta no existe y el perro que sigue buscándola está usando esa búsqueda como una forma sofisticada y cobarde de no hacer nada. La riqueza real no se construye en el momento en que encontrás el instrumento financiero definitivo o el activo que todos envidian. Se construye en el momento en que tenés la disciplina de repetir el mismo ciclo básico sin interrupciones, mes tras mes, año tras año, independientemente de lo que esté ocurriendo en el ruido del mundo exterior. No hay secretos escondidos y esa es la parte que más incomoda a quienes llevan años esperando que alguien les revele una verdad oculta. Generas huesos con tu trabajo, guardas una porción antes de gastar el resto, pones esa parte a trabajar en instrumentos que entendés a fondo y repetís, eso es todo. El ciclo es idéntico para el perro que recién empieza con 50 huesos y para el que lleva 2 décadas haciéndolo. La única diferencia real entre ambos es el número de veces que lo han ejecutado sin buscar una excusa para pausarlo. Cada mes que el ciclo no empieza tiene un costo exacto, medible y brutal que el perro casi nunca se atreve a calcular, porque el resultado es demasiado incómodo. No es solo el